Buenos días, esta es la clase de Conquistando Corazones, punto 3, página 18. El lema es Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada. En Mateo 5:9 se habla de las bienaventuranzas, y entre una de esas bienaventuranzas está la que dice que son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos enseña esto, que hay 4 maneras en que el diablo quiere meter la cuchara, ¿sí? La primera estrategia es la más efectiva, que es dividir para restar fuerza y de esta forma conquistar, o sea, dividir, ¿sí? Cuando logra dividir, la división afecta estorbando la efectividad de cualquier esfuerzo. Entonces, ¿qué logra? Dividiendo, estorba. ¿Sí? La segunda estrategia es, al conocer el poder de la sinergia, que es fuerza combinada, ¿sí? Y los logros que se alcanzan cuando se trabaja en equipo, lo que hace Satanás afecta o rompe, creando división, esas consecuencias positivas que tiene el esfuerzo. Él rompe el esfuerzo, ¿sí? Rompe. ¿Mediante qué? Mediante la división de la que hablamos antes, ¿verdad? La tercera es que esto, lo anterior, lo hace en los grupos, pero también lo puede hacer en la persona individual. Entonces, ¿qué hace? Viene una persona, la utiliza para causar división. División en tu casa, división en tu familia, división en tu trabajo, división con vos mismo, porque empezás a cuestionarte cosas. Y entonces parece inconcebible, insólito o absurdo que esto suceda, pero sucede. Y la cuarta herramienta o arma que utiliza, o estrategia que utiliza Satanás, es que evitar que seamos agentes de unidad. O sea, no nos permite dejar que seamos agentes de unidad, porque unidad es parte del carácter y composición de la personalidad de Dios. Personalidad de Dios. En Efesios 4, del 3 al 6, dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Un cuerpo y un espíritu. Llamar a la unidad. Dice, sobre todos y por todos y en todos. Eso sería la parte más importante de este párrafo. Entonces, podemos agregar otras maneras en las que Satanás actúa, porque Dios sabe que mantener la paz requiere un tremendo esfuerzo. Lo más sencillo, en la familia, las congregaciones, el trabajo, aun cuando vamos por la calle, en el fútbol, cualquier otro deporte, en todo lo que sea interactuar de personas, lo más difícil de conservar es la paz, ¿sí? Y esa paz tiene que venir de adentro nuestro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Somos nosotros los que guardamos la paz en nuestro interior y la manifestamos en el exterior. Entonces, hay que hacer una práctica continua para evitar la división, ¿sí? Evitar la división. No podemos darnos el lujo de ignorar las tácticas sutiles que utiliza Satanás. Entonces, aquí tenemos que subrayar que Satanás utiliza tácticas sutiles. Satanás va a causar, esta es una sexta manera de actuar, va a causar que nos ofendamos. Le encanta utilizar los comentarios ofensivos, que encontremos mala intención en todo. En lugar de tomar las cosas tal y como se dicen de manera literal,
A él le encanta que le encontremos el doble sentido, o después que escuchamos las cosas o las leemos, él lo que dice, lo que hace es empezar a hablarnos al oído de manera tal de que le encontremos un otro sentido. Y no me habrá querido decir esto, y no, mirá el tono de voz que utilizó, y no, porque cuando me miraba chueco, y no, porque tal, y no, porque no vino, entonces no, deja de suponer. Entonces acá escribir grande, suponer. Suponer es una palabra que tiene que estar alejada del creyente, por cuanto la suposición es lo que utiliza Satanás para meternos ese ratón de la división o del enojo o de la mala intención en la cabeza. A eso se llama, en el Evangelio se llama malicia. Cuando nosotros encontramos la palabra malicia, tenemos que saber que estamos hablando de una estrategia de Satanás. Es la estrategia que quiere confundirnos espiritualmente respecto de cómo entendemos a otro. Si acudimos al discernimiento del Espíritu Santo, nos revelará la verdad en cada caso y nos va a conducir a soluciones pacíficas. ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de la lengua? Nuestra lengua parece tan chiquita, está tan escondida dentro de nuestra boca, pero sin embargo miren lo que dice Santiago, ¿sí? Santiago 3:5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua siempre está presta para hablar grandezas, aunque no sean ciertas, ¿sí? He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Si miramos la realidad del mundo hoy, esta mañana, por ejemplo, en las noticias mostraban que en Bolivia han tenido una acción temeraria por cuanto ellos tienen por costumbre preparar la tierra quemando los pastizales que han sobrado de las cosechas anteriores y demás, pero en esta oportunidad se da la condición de que tenemos inusualmente en este mes vientos que son propios del final de septiembre. Entonces, viendo el mapa desde muy arriba, hoy en el satélite, viendo Bolivia era toda una cosa roja, que son los focos de incendio que hay, y hay una alerta en la frontera con Argentina por esta causa, ¿no? Y si nos fijamos, por ejemplo, lo que está pasando en España, en Canarias, en Canadá, en otros países en Europa, por causa de los incendios. Entonces, Santiago dice que nuestra lengua puede encender un fuego como los fuegos que estamos viendo hoy, ¿verdad? Entonces dice, un mundo de maldad puede encender. La lengua está presta entre nuestros miembros y está puesta, y contamina todo el cuerpo. ¿Por qué contamina todo el cuerpo? Porque lo que decimos influye en cada uno de nuestros órganos, ¿sí? Esa mala vibración de la lengua influye en nuestros órganos. Dice, inflama, miren la expresión, inflama la rueda de la creación, rompe la armonía, inflama, subrayen inflama, la rueda de la creación, o sea, todo nuestro cuerpo que ha sido creado en armonía, lo inflama, nos produce inflamación. Esto la gente, no reparan en ver cómo la lengua puede influenciar en la salud física, en la salud espiritual, en la salud material, en la salud familiar, en la salud laboral. La lengua, solo la lengua puede influenciar. Dice inflama, produce hinchazón, rompe la armonía natural. O sea que hay una ruptura, no es inocente, no es que no pasa nada, rompe como si se rompiera un vaso capilar. Si se rompe el vaso capilar empieza a salir sangre, y la sangre que dice la Biblia, que la sangre, en la sangre está la vida, ¿verdad? Dice, y ella misma es inflamada por el infierno, o sea que la lengua es inflamada por el infierno. Si nosotros no la refrenamos, el infierno se apodera de ella.
Además, veamos que es el único músculo que no está rodeado de ningún hueso, no tiene huesos la lengua, ¿sí? Continuamos viendo el concepto de Dios sobre la lengua en Santiago 3 del 7 al 8. Porque toda naturaleza de bestia, de ave, de serpiente, de seres del mar, de doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea que toda naturaleza de bestia ha sido domada por la naturaleza humana. Pero, subrayen ese pero, ningún hombre natural, o sea, sin la vida de Dios, puede domar la lengua. O sea, que un hombre que no conoce a Dios no podemos esperar que dome su lengua, ¿sí? A menos que sea tenido por justo. Que es que es un mal, la lengua es un mal que no puede ser refrenado, está llena de veneno mortal, dice la palabra, ¿sí? ¿Saben por qué tiene que ver el hueso con la lengua? La ausencia del hueso con la lengua, porque en los huesos está la unción. Al no tener hueso no hay unción, entonces al no haber unción no hay derramamiento del Espíritu, salvo el dominio propio, y eso se logra solamente ¿con qué? Con el conocimiento del Señor. Instrumento de bendición y maldición, dice Santiago 3:9. Con ella, o sea, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella también maldecimos, o sea, con el mismo instrumento bendecimos y maldecimos. De una misma boca pueden proceder bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga pasa? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce al mismo tiempo. Entonces dice que nuestros conflictos se pueden convertir en oportunidades. Oportunidades. ¿Para qué? Para fortalecer las relaciones. Cuando nos comprometemos a comprender a los demás y no a dividir. Quiere decir que hay que subrayar comprender y no dividir. Proverbio 10:21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Todas las veces que uno dice a alguien algo negativo, porque alguien lo dijo, está desparramando un rumor. Y el rumor siempre va a causar desaliento y amargura. Ahí hay que poner amargura. Esto no significa que no advirtamos que a alguien de otro que esté buscando hacerle un daño, ¿sí? Pero hay que hacerlo ¿con qué? Con sabiduría. Sabiduría. No obstante, debemos asegurarnos de los verdaderos motivos que tenemos. Motivos. Ahí van motivos. ¿Cuáles son los motivos que nos llevan a hablar de algo? Puede ser que estemos actuando bien, puede ser que estemos manifestando una falsa lealtad. De esto tenemos que tener cuidado, ¿sí? ¿Cuál es la falsa lealtad? La actitud que nos lleva a querer ganarnos el favor de alguien. Entonces falseamos algo, falsa lealtad. También puede ser que estemos proyectando nuestros propios malos sentimientos. Y esto en la Biblia es tomado como un tipo de venganza. Cualquiera sea el motivo, se afectará la relación, ofenderemos a Dios, que es lo peor, y seremos un instrumento o le daremos un argumento a Satanás. Si los motivos no fueron los correctos, la palabra me enseña que se convertirá en maldición para mí mismo.
O sea, no es lo que yo le causo al otro, es lo que yo me causo a mí mismo también. Y esto también tiene que ver con la profecía. Tenemos que ser demasiado cautelosos en hablar y decir así te dice el Señor, porque ese mismo juicio que estás pronunciando va a venir, o sea, te involucra a quien profiere la profecía, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene un momento profético, tiene que saber que si lo tiene que divulgar o si es solamente una revelación para sí mismo, o para guardar o para interceder, ¿sí? La boca del justo, dice Proverbios 10:31, producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Lengua perversa, sepan ustedes que tarde o temprano va a ser cortada. Debemos refrenarnos para no causar división, sino que debemos a la vez convertirnos en agentes de paz. Para reconciliar, tenemos que hacer esfuerzos para reconciliar, tenemos que ser de reconciliación y mantener la amistad entre los hombres. Segunda de Corintios 5, reconciliar. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con sí mismo, con Dios, ¿no? Porque está hablando desde Dios. Y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación porque nos entregó a su Hijo. Nosotros fuimos escogidos por Dios para reconciliar. Proverbios 10:20 dice, plata escogida en la lengua del justo. Quiere decir que si la lengua del justo es plata escogida, la lengua del que no es justo, ¿qué será? Plata de pobreza. Plata de pobreza, muy bien. La altivez trae condenación. Hay gente que es altiva y dice no pasa nada. No, la altivez es condenación. Santiago 3:1 dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Quiere decir que las palabras que uno entrega, siendo profeta, siendo maestro, siendo pastor, siendo apóstol, siendo evangelista incluso, tiene que pensarlas 2 veces, tiene que pesarlas 2 veces. ¿Para qué? Para que no recibamos nosotros mismos condenación. Porque lo que sale de nuestra boca como siervo, lo que sale de nuestra boca emitiendo palabra, siempre lleva algún tipo de juicio. Entonces, el primer juicio cae siempre por la casa, o sea, nosotros. Nosotros somos casa. Controlar la lengua es una hazaña olímpica. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. El que piensa que con sus palabras no ofende, está equivocado, ¿sí? Dice, el varón perfecto es obediente y sometido, capaz también de refrenar todo el cuerpo, es decir, tiene dominio propio, y en ese dominio propio tiene que estar la lengua. Más un ministro de Dios que es una persona pública, ¿sí? Es una persona que influye en otros, no puede alegremente decir cualquier cosa pensando que ese cualquier cosa no va a causar algún daño, ¿sí? Y Proverbios 8:8 dice, justas son todas las razones de mi boca. Antes de abrir nuestra boca, tenemos que saber que justas son. Justas son. Cuando operamos en justicia, no nos perjudicamos. Pero si no operamos en justicia, sí. ¿Y qué debemos darle? Valor a cada persona
por lo que es en sí misma, no por lo que a mí me parece. Debemos darle valor a cada persona en sí misma porque Dios le dio valor a cada persona. Dios no creó ninguna persona sin valor y el valor no se lo doy yo, el valor se lo ha dado Dios. Yo tengo que mirar lo que Dios puso en esa persona. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. La palabra dice textualmente: aunque tú no me conociste, yo te conocí antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te escogí y yo te puse nombre. Es decir, Dios puso un propósito en cada uno de nosotros, aún en aquel que nació producto de una violación. ¿Sí? Finalmente, Proverbios 10:13 dice: en los labios del prudente se halla la sabiduría. Quiere decir que prudencia y sabiduría van unidos. Pensá 2 veces las cosas que vas a decir. Y Proverbios 10:14 dice: los sabios guardan la sabiduría. O sea que siempre nos está guiando a entender que en el refrenar la lengua está la sabiduría. Señor, perdóname si he dañado el corazón de alguno por falta de sabiduría. Esto tiene que ser una oración que hagamos en forma permanente. Y decidir que de ahora en adelante vamos a cuidar el corazón, pero también vamos a cuidar la lengua, porque la lengua cuida el corazón. Toda la bendición.